Ok, hoy nos toca ver la cadena de electrones. Recuerden, la cadena de electrones es ese proceso mediante el cual los electrones pasan de molécula a molécula, transfiriendo protones de un sitio a otro. Durante ese proceso no se genera energía ni tampoco se pierde energía. Simplemente lo vamos pasando estos protones de un sitio a otro sitio. Estas moléculas que transportan los electrones se van a encontrar en la membrana interna en las bacterias, en la membrana interna en las mitocondrias y en la membrana de los tilacoides. Es decir, este proceso ya lo hemos visto anteriormente en la fotosíntesis no cíclica. ¿Cómo pasan estos electrones de molécula a molécula hasta llegar a diferentes moléculas? Bueno, la cadena de transporte de electrones se encuentra en la membrana interna de las bacterias, como ya les había comentado, en la membrana intermedia de las mitocondrias. Aquí existe una reacción redox, es decir, utilizamos energía química para transformarla en energía química. ¿Qué energía estamos utilizando? La que proviene de la fotosíntesis. Y hablando de la fotosíntesis, vemos que en la membrana telacoidal se realizan las reacciones fotosintéticas, es decir, transformamos esa energía fotónica que viene de la luz y la transformamos en energía química, que sería la glucosa. De igual forma, en las reacciones químicas, estamos utilizando la glucosa para obtener energía química, para realizar todas nuestras funciones. En el caso de las bacterias, ¿dónde ocurre? Obviamente en la membrana interna, y en esta, dependiendo si son organismos autótrofos o heterótrofos, van a realizar reacciones fotosintéticas en el caso de los autótrofos o quimiosintéticas en el caso de las reacciones redox. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es producir ATP por medio de reacciones bioquímicas. ¿Qué reacciones bioquímicas? Ahorita los vamos a ver. Ok, primero, antes que nada, estamos hablando de la mitocondria. Y si estamos hablando de la mitocondria, este organelo va a presentar dos membranas. Cada membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos. Ahora sí, tenemos una membrana externa que va a dar hacia el citosol de la célula, una membrana interna donde se van a encontrar estas crestas mitocondriales y el espacio intermembranal, que es bien importante para realizar este desbalance energético y potencial. Durante la cadena de electrones vamos a tener diferentes elementos, diferentes moléculas. Vamos a tener cuatro complejos y se denominan de esa forma: complejo 1, 2, 3 y 4. Ok, ¿qué pasa en el complejo 1? En el complejo 1 utilizamos una molécula de NADH+, la oxidamos en una molécula NAD y se va a liberar un electrón. Ese electrón se va a mover por el complejo 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, se mueve durante el complejo 1 hasta llegar a la ubiquinona. La ubiquinona es una molécula transportadora y va a ocurrir exactamente lo mismo. Se va a mover hasta llegar al complejo 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los protones que están quedando libres durante esta reacción de la oxidación del NAD van a pasar hacia el espacio intermembranal. Esto ocurre en el complejo 1. ¿Qué ocurre con el complejo 2? Con el complejo 2 estamos viendo exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar una NADH+, estamos utilizando una FADH2. Igual, lo estamos oxidando para obtener una molécula oxidada tipo FAD y se liberan estos dos hidrógenos.
Cuando se liberan estos dos hidrógenos, también se libera un electrón. El electrón, lo mismo, se va a comenzar a mover hasta la ubiquinona. Y los electrones se van a mover hacia el complejo 1. Igual, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Estos protones se van a mover al espacio intermembranal. Continuamos con el complejo 3. Tenemos este electrón que estuvo viajando con estas moléculas de transporte de electrones. Se mueven sobre el complejo 3. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues simplemente el electrón va a pasar a otra molécula transportadora de electrones. En este caso se le conoce como citocromo C. Igual, ¿qué es lo que está pasando? Este electrón, cuando se encuentra dentro del complejo 3, está creando una carga negativa, haciendo que los protones que se encuentran en la membrana interna, en la parte de la matriz mitocondrial, pasen a través del complejo y también lleguen al espacio intermembranal. Generalmente, o la literatura nos menciona que en cada uno de estos pasos por cada electrón pasan 4 protones. Seguimos con el viaje de nuestro electrón. Ahora va a llegar al complejo 4. Y el complejo 4 hace exactamente lo mismo que en el complejo 3. Estos electrones hacen un desbalance energético, la carga negativa llama a las positivas y los protones pasan hacia el espacio intermembranal. Pero aquí ocurre algo bastante curioso. Este electrón que estaba excitado tanto en el complejo 1 como en el complejo 2, al pasar al 3 y luego al 4, baja de excitación. Y al bajar de excitación, no va a tener tanta energía para hacer este desbalance, para llamar más protones hacia la entrada del espacio intermembranal. Entonces, está ocurriendo esto en este instante. Sale el electrón. El electrón va a llegar a un punto que va a ser utilizado por una molécula bien interesante. Esta molécula viene del ambiente, que sería un oxígeno. Ese oxígeno que nosotros respiramos todos los días es el que va a intervenir en este instante. Si recuerdan, nuestra aventura comenzó en la glucosa, la metemos a nuestras células, de las células pasan a la glucólisis. La glucólisis es un proceso anaeróbico. Los piruvatos pasan hacia el ciclo del ácido cíclico y toda esta energía que se está formando durante este proceso llega a la matriz mitocondrial. Y en la matriz mitocondrial intervienen en la cadena de electrones, que serían estos 4 complejos. Este oxígeno, que por eso nos llamamos respiración aerobia, es cuando llega y aquí este oxígeno más este electrón más 4 protones nos van a dar origen a 2 moléculas de agua. Si recuerdan, durante la fotosíntesis nosotros necesitábamos 2 moléculas de agua para formar una de oxígeno. Aquí es a la inversa. Necesitamos una molécula de oxígeno más 4 protones para formar 2 moléculas de agua. Y así se complementa esta parte eh, de la transformación energética. Ahora, todos estos protones que estuvieron quedándose en el espacio intermembranal, ¿qué están ocasionando? Si se fijan, tenemos 2 cargas diferentes. Internamente predomina la carga negativa. En el espacio intermembranal es más frecuente la carga positiva. Si vemos en consideración de un gradiente, podemos ver más hidrógenos en el espacio intermembranal y menos en la matriz mitocondrial. Esto hace que tengamos algo que se llame la fosforilación oxidativa, que eso ya lo hemos platicado con las ATPasas, que ya tienen un video también, por cierto, cómo es este proceso. Bueno, tenemos nuestra ATPasa con nuestros dos subunidades, subunidad F0 y F1.
La F0 es la que se encuentra en la membrana, la F1 es la que se encuentra por fuera y tenemos otras dos moléculas, una que la regula, que sería el elemento eta gamma, y una parte interna que va a transferir la energía hacia la F1. Ya no lo voy a explicar, ya que tienen un video sobre cómo funciona la ATPasa, lo pueden revisar. Simplemente les voy a comentar que estos hidrógenos entran a la ATPasa, comienzan a girar, salen los hidrógenos por un costado y la subunidad F1 la llenan de energía, donde llega un ADP más un fosfato inorgánico, agarran esta energía para transformar en ATP. Y aquí sería la cadena de transporte de electrones, la cual no genera energía, que quede eso bien en claro. ¿Quién está generando energía? La glucólisis, la transformación del piruvato hacia el acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico, esos tres eventos o procesos están generando energía. Es energía que vamos a utilizar durante el transporte de electrones, pero la cadena en sí no genera energía. Va a ser una transformación de energía. Y para eso necesitamos la ATPasa. Ahora bien, ¿cuál es nuestro balance energético desde que iniciamos? Iniciamos, no hablamos de la glucosa, sino desde la fotosíntesis. En la fotosíntesis tenemos 12 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2. Si ustedes bien recuerdan, el agua lo utilizamos durante la fotosíntesis, la fase luminosa no cíclica, y el CO2 lo utilizamos durante el ciclo de Calvin. Ahora, el CO2, vamos a tener 6 moléculas de oxígeno que éstas se liberan a la atmósfera y posteriormente lo vamos a utilizar nosotros como heterótrofos durante estos procesos finales de la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. Y vamos a tener 24 hidrógenos. Obviamente, si estamos hablando de 12 moléculas y tenemos aquí un 2, es decir, es el doble, por eso es que tenemos esta cantidad. Ahora, la mitad de estos hidrógenos más el dióxido de carbono nos va a dar una molécula de glucosa, importante para el inicio de la respiración celular. Y vamos a obtener 12 moléculas de hidrógeno y 3 moléculas de oxígeno, que nos va a dar agua. Esta agua no sale a la atmósfera. Esta se queda dentro de los organismos para cumplir diferentes procesos bioquímicos que se dan en las células. Entonces, este es nuestro principal balance. Vamos a obtener glucosa, agua y oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la respiración celular? Aquí tenemos dos procesos, la glucólisis y la respiración. La respiración la dividimos en el ácido pirúvico, acetilcoenzima A, que ya lo vimos, y en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. ¿Dónde se da? La glucólisis se da en el citosol. ¿Dónde se da el ciclo de Krebs y la transformación del ácido pirúvico en acetilcoenzima A? En la matriz mitocondrial. Fíjense, tenemos ATP y tenemos ATP. Estos dos ATPs no entran a la matriz mitocondrial. Estos se quedan en la célula a realizar diferentes procesos energéticos, que eso es bien importante. Pero necesitamos muchísima energía más para realizar mejor ciertas funciones. Para ello utilizamos NADH y FADH2. Sin embargo, nuestras células no pueden trabajar con estos elementos, tienen que trabajar con ATP. Y eso es lo que hace la fosforilación oxidativa. Bueno, es lo que hace lo que vimos en este video. La cadena de electrones más la fosforilación oxidativa. Transformar este NADH más y FADH2 en ATP. ¿Cuántos ATPs? Algo sencillo. Esos dos ATPs, como ya les mencioné, se encuentran en el citosol. Y al final vamos a tener 38 ATPs. ¿Por qué?
Una cosa muy sencilla. Durante la transformación del ácido pirúvico, nosotros, solo por un piruvato, obtenemos un NDH más. Como son dos, al final vamos a obtener dos. Nuestro balance dice que por cada NADH más van a ser 3 ATPs, es decir, 3 por 2 son 6. Lo mismo ocurre en este punto, que serían 2, 6 directamente. En la ciclo de Krebs tenemos 3, que serían 18. Y el FAT, que también se da en el ciclo de Krebs, equivale a 2 ATPs. Perdón, ahí está mal. No son 4 ATPs. Equivale a 2 ATPs. Lo voy a corregir después para que no tengamos problemas. Y esto sería 4. Y al final vamos a tener 38 ATPs. Muchísima energía solo por una molécula de glucosa. Que eso que quede bien y claro, una molécula de glucosa nos va a dar 38 ATPs. Obviamente, dependiendo los autores, cómo se manejan estos balances, les pueden mencionar o pueden encontrar en la literatura 36 o 32 ATPs. Y ya les he mencionado constantemente, nosotros vamos a manejar 38, pero también existe 36 y 32. Y no solo eso, sino vamos a obtener tres moléculas de dióxido de carbono que se van al ambiente. Eso es también bastante importante e interesante. Y al final tenemos que la respiración anaerobia, esto que le llamamos fermentación, solo vamos a obtener 2 ATP. Cuando vimos esa parte yo les mencionaba, tenemos 2 ATP, una energía muy poca en comparación a todo el proceso de la respiración celular, que son 38 ATPs. Es muchísimo lo que obtenemos de energía por cada molécula de glucosa para realizar todas las actividades que queramos hacer. Y inclusive para almacenar energía se utiliza esta energía. ¿Cómo almacenamos energía? Con los glucógenos o esta grasa que vamos produciendo por la inactividad, exceso de comida, exceso de ácidos grasos, etcétera. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Saludos y nos vemos después. Chao.